Bueno, y fue el viernes, Lore, ayer mismo, a las 8 de la mañana, que se estaba confirmando que 1 hora y media después iba a hablar Nicolás Dujovne. Fuimos al microcine del Ministerio de Economía, no estuvo Dujovne solamente, estuvo también allí Luis Caputo, ministro de Finanzas. Bueno, una conferencia en la cual solo se permitió 5 preguntas, muy cuidada la conferencia. Muy cuidada, y tengamos en cuenta que claramente la estábamos esperando, luego que el día jueves el dólar llegara a los 23. Sin duda que ha sido una de las noticias más importantes de la semana, acompañada de la que les estábamos contando, pero claramente hoy vamos a hacer un repaso muy importante en qué nos va a estar afectando directamente a nosotros esta suba del dólar. Claro, tanto a la política monetaria como también a la economía doméstica, la economía de todos los días. Vamos a repasar qué ocurría ayer en el microcine del Ministerio de Economía. Ustedes saben que nosotros hemos venido trabajando con metas fiscales destinadas a asegurar la solvencia de la deuda pública argentina. Las metas fiscales fueron diseñadas de manera tal de poder congeniar nuestros objetivos de crecimiento, los objetivos sociales, pero a la vez de mantener en una trayectoria de solvencia a la deuda pública argentina, y hemos sistemáticamente cumplido nuestras metas fiscales. Recuerden que en el año 2016 Argentina tenía una meta de déficit primario de 4,8, terminamos teniendo un déficit de 4,3. En el año 2017 teníamos una meta de 4,2% de déficit primario, terminamos teniendo un resultado de 3,8%. Para este año estamos trabajando con una meta de 3,2%, a la que aspirábamos a sobrecumplir. Bueno, allí estaba Nicolás Dujovne brindando esta conferencia de prensa. Como recién te decía, muy cuidados los ministros, y además no le hablaron a la gente, le hablaron a los mercados. Por eso vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos antes que repasar plaquitas. A ver. Vamos a repasar las principales frases de Nicolás Dujovne en esta conferencia de prensa. ¿Y qué dijo, Adri? ¿Con qué empezó? Bueno, hemos cumplido nuestras metas, queremos ratificar el rumbo de la política fiscal. Con esta frase comenzó la conferencia. Y además, otra de las frases más importantes fue: ya hemos sobrecumplido ampliamente nuestra meta para el primer trimestre, nos ha mostrado que nuestra política de contención del gasto está funcionando. Otras de las frases de Nicolás Dujovne: en términos reales, el gasto público está bajando a los 10 puntos porcentuales. Algo así no se había observado en Argentina en épocas de no crisis. Y también hemos retrocedido al nivel de gastos que Argentina tenía en 2013. Hemos frenado años de despilfarro. Otra de las frases de Nicolás Dujovne: vamos a tener una baja en el déficit, ratificando. Recordemos que el gobierno del presidente Macri fue un gobierno que desde el 2015 hasta ahora ha aumentado el déficit fiscal más que el gobierno anterior. Esto como dato. Otra frase, Lore. Y también hay un camino hacia el equilibrio fiscal que es una decisión no negociable de este gobierno. Argentina tiene que converger hacia eso. Esta es la última frase que repasamos. Sin duda que todas las frases y todo lo que dijeron generaron una polémica increíble, porque más que nada, Adri, es lo que decías vos, no le habló a la gente no entendía y creían como que están viviendo en otro país. Sí, la pregunta más interesante para mí fue la de Silvia Mercado, cuando los mira a la cara y le dice: ¿quién es el jefe del equipo económico del gobierno? Dujovne, bueno, obviamente lo mencionó el presidente, pero hay una cierta distorsión o confusión en relación a quién maneja la economía de este país. Vamos a presentar a Fernando Alonso, periodista de C5N. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Gracias por invitarnos. Y también aquí a mi izquierda, Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, para tratar de ir a lo doméstico, ¿no? De pensar de qué manera nos va a afectar en el bolsillo. Por un lado, Héctor nos va a ayudar, y Fernando a tratar de entender todo este vocabulario que por ahí no es tan claro para nosotros. Fernando, viste la conferencia y contanos qué es lo que percibiste. A ver. Ya, claramente lo estaban describiendo ustedes, ¿no? Los ministros le hablaron a los mercados y lo que dijeron es: quédense tranquilos, vamos a seguir garantizando la transferencia de recursos desde la sociedad a los mercados. Esto se desprende de cuando el ministro dice que va a bajar el gasto público y que va a reducir el déficit fiscal.
El ministro dice como un dato significativo, un dato que destaca, retrocedimos el gasto al año 2013. ¿Te imaginas que un Estado que está haciendo eso está recortando en algún lado? Si baja el gasto al año 2013, quiere decir que va a haber menos pago de jubilaciones, menos pago de pensiones, va a haber menos obras públicas, va a haber menos gasto de capital. No es gratuito reducir el déficit, no es gratuito retrotraer el gasto al nivel de 2013. Esas medidas apuntan a generar saldos disponibles para pagar los intereses de la deuda, pero también claramente achicar el rol que tiene el Estado dentro de la economía. Fernando, antes de pasar con Héctor, vos estás notando que el gobierno del presidente Macri no tiene un plan, hay error de cálculos, hay una falta de coherencia. ¿Qué está pasando en el equipo económico del presidente? No, me parece que siempre existió plan y me parece que siempre existió un ministro de Economía, no en los términos que estábamos acostumbrados en la Argentina. El presidente Macri designó ministro de Economía al presidente del Banco Central, a Federico Sturzenegger. Le dio toda la potestad, le dio toda la responsabilidad de lo que dicen es bajar la inflación. Y en los términos que maneja la economía, no hace falta ningún otro instrumento para bajar la inflación que es manejar la política monetaria. Nosotros estamos acostumbrados, y de hecho la Argentina lo necesitaría en este momento, a tener un Ministerio de Economía mucho más activo que negocie con las empresas para que no trasladen todo a los precios inmediatamente, que negocie con los industriales para ver qué política de apertura se va haciendo, que negocie con los distintos actores sociales para ir encaminando un modelo. Esto no es así, esto es... El presidente le designó a Federico Sturzenegger la responsabilidad de bajar la inflación y el resto del equipo lo único que tiene que hacer es las cuentas. El ministro de Hacienda se dedica a ver dónde puede recortarle un peso al gasto público, el ministro de Finanzas a ver cómo junta plata para pagar para cubrir el déficit y pagar la deuda. Y el secretario de Comercio se dedica a liberar todo y no controlar a ninguna empresa, ni a los supermercados, ni nada. Es decir, la política económica está en manos de Federico Sturzenegger. El resto, cada uno atiende su quintita. Claro. Bueno, Héctor, la verdad es que uno como consumidor, como ama de casa y cada uno de los que mira la pantalla de C5N, claramente quiere ver de qué manera va a afectar un dólar que llegó a 23, que parece que ahora lo están tratando de sostener, pero no sabemos cuánto va a durar. ¿Qué pasa con la góndola del supermercado? ¿Qué pasa con las tarifas? Bueno, sin duda va a afectar en mayores precios, sobre todo en los artículos de consumo cotidiano. Y aquellos artículos que son importados, sin duda, la influencia del cambio en la paridad cambiaria se traslada a precios. Aquellos artículos de fabricación nacional que tienen componentes importados, tendría que, en la misma medida que esos componentes importados influyen en la estructura de costos, se van a trasladar a precios. Y en un país donde nadie controla nada, por supuesto, muchas veces se traslada en una proporción mayor. Todo esto va a hacer que aumente el precio de los combustibles, de las naftas y del gasoil, que quedó libre a partir del mes de octubre del año pasado. En lo que va de este año ya aumentó el 13,5% en 3 veces, salvo Uruguay. La Argentina es el país de América, incluidos los Estados Unidos, que tiene el precio de los combustibles más altos. A ver si el gobierno entiende esto. En un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, se calcula que la logística incide en una canasta de alimentos promedio un 35%. Ahora, Héctor, ¿vos cómo observás al gobierno? ¿Cómo se está desempeñando? Porque en el 2015, yo recuerdo muy bien, pregonaron todo el tiempo que iba a ser un gobierno de diálogo. Y lo que menos están haciendo es dialogar. Yo creo que la vida parlamentaria es pactar no con el que piensa igual a vos, sino con el que piensa distinto. Y ahora van a vetar el proyecto de la oposición que establece un respiro para los usuarios. Es una actitud totalmente antidemocrática. Si bien el presidente de la República puede ejercer el derecho a veto, pero cuando es sancionado por el Congreso frente a un problema social donde está la sociedad involucrada, porque no es una ley que se le ocurre a un diputado. Yo fui 12 años diputado nacional. Entonces, cuando una ley sale del despacho de un diputado de un bloque mayoritario, y otra cosa es cuando una ley sale por el reclamo
de las pequeñas y medianas empresas, del movimiento obrero, de las cooperativas, de las mutuales, de los consumidores. Decir que se va a vetar con anticipación es una clara actitud antidemocrática. Sí, es antidemocrático. Yo quería preguntarte, decirlo. No, porque está muy claro el planteo que hace Héctor. La diferencia es que el gobierno no está preocupado por lo que piensa la sociedad ni por lo que piensa el Congreso, sino enviar un mensaje a los mercados de que tiene control de lo que pasa en el Congreso. Claro. Y la sanción de una ley en contra de los intereses del gobierno lo que hace es generar la incertidumbre a estos actores externos que están permanentemente mirando si Macri tiene o no tiene control. Por eso hay tanta preocupación en que no se apruebe y no en el paso siguiente, que es vetarla. El veto ya lo sabemos, pero no quieren que se apruebe porque eso significaría transmitir una señal de falta de control político en el país, lo cual seguramente en esta semana puede llegar a generar alguna nueva incertidumbre en los mercados, porque en la medida que el Congreso muestre solidez, la oposición muestre coherencia, los mercados van a reaccionar alterándose. Fernando, ¿qué va a pasar con la inflación que el gobierno promete que va a ser de un 15%? Y bueno, más allá de esta escapada que tuvo el dólar, claramente, por lo menos los que por ahí podemos pensar un poco, creemos que no es así. El gobierno sigue insistiendo en que no es una meta, sino un parámetro con el cual manejan el resto de las variables de la economía. No va a llegar al 15%, en 2 meses más vamos a estar en 15%. Pensar que toda esta devaluación de estas últimas 2 semanas se tiene que trasladar a precio. Ya hablan que va a tener una incidencia de 6 puntos sobre los alimentos. No va a ser todo junto, seguramente va a ser en mayo, junio y julio, se va a ir trasladando, pero vas a tener 2 puntos de los alimentos, vas a tener 1 punto más por los combustibles, vas a tener todo el resto de los... Tarifas también. Tarifa ya terminó el traslado de esta primera etapa. En mayo impacta AISA. Pero, como Héctor bien sabe, las tarifas están dolarizadas. Claro, por lo tanto, toda esta movida va a impactar en una nueva ronda de aumentos en las tarifas, porque hay que trasladar a la tarifa toda esta nueva devaluación. Bien, vamos a móvil. Podés participar, Fernando, de esta nota. Héctor, vos también. Vos también, Héctor. Juan Cruz, Clemente. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo andan? ¿Todo bien ahí en el piso? Saludos. Qué momento, ¿no? Qué semana estamos teniendo en la República Argentina. A vos te habrá pasado ayer, Adrián, que la gente en la calle te pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con los pocos dólares, los pocos pesos que tenemos? ¿A dónde lo guardo, lo invierto? Bueno, por suerte tenemos un entrevistado economista, expresidente del Banco Central, como es justamente Alejandro Banoli, quien nos va a asesorar un poco o intentar entender lo que pasó el día jueves, llamado Jueves Negro. Lo primero que te quiero hacer la reflexión es, el día viernes, el día de ayer, la conferencia de prensa de Duhovne y de Caputo, le hablaron, parece ser, ¿no?, a los inversores, al mercado, pero se olvidaron de la gente. Bueno, buenas tardes. Sí, ciertamente que le hablaron a los inversores y me parece que desde 2 niveles. Primero, desde el lenguaje, porque me pongo en el lugar de los ciudadanos y digo, no se entiende nada de lo que están diciendo. Y en segundo lugar, porque el contenido de lo que dicen, ciertamente le estaban hablando a los inversores, porque lógicamente si uno decodifica el mensaje para la ciudadanía, lo único que podía entenderse, si uno más o menos tiene algún recorrido en esto, es más ajuste, más tasa de interés, menos crecimiento, menos salario, vamos a estar peor. Ahora, ¿esto fue por omisión, por equivocación o una estrategia? Creo que están bastante nerviosos, ¿no? Se percibe un clima de mucho nerviosismo, de medidas y comunicaciones improvisadas. Hay que decir, el Banco Central se reunió 2 veces, una noche y una mañana, para subir la tasa de interés y para tomar medidas. Entonces creo que se percibe una desesperación y un intento desesperado de que los mercados financieros, que de alguna manera son los mandantes de la política de este gobierno y a quien también tratan de alguna manera cautivar para intentar detener esta sangría que se da a través de la dolarización, a través de las compras de dólares, a través de la fuga de capitales, se pueda detener. Se te cayó el retorno, acomodate por favor, Alejandro. Te hago la última pregunta. Está Adrián Salonia en el piso. La última pregunta, compañeros. Bueno, vos fuiste el último presidente del Banco Central de la gestión anterior, 2014-2015. Ustedes dejaron un dólar a 9,75, si mal no recuerdo. Ahora el dólar cerró en el día de ayer a 22,30, ¿no?
¿Cómo explicás todo lo que pasó de aquí en más en Argentina? Bueno, en pocas palabras es que pasamos de un modelo productivo, de un modelo donde se pensaba en la economía real, a un modelo de especulación financiera. Y ese modelo de especulación financiera y de endeudamiento generó desequilibrios fundamentales en la economía que hoy, en un momento donde cambió muy fuertemente el contexto internacional, los países que dependen de los capitales prestados hoy están sufriendo. Y como la Argentina es uno de los países que más déficit tiene, más está sufriendo las consecuencias de este contexto y más se producen estas situaciones de crisis. Bueno, Alejandro, ya te dejo en comunicación, seguramente Adrián, ¿te quieres hacer alguna consulta? Alejandro, buenas tardes. Quisiera preguntarte si realmente estamos entrando en un nuevo mundo financiero, con otro lenguaje, con otras capacidades que el gobierno no supo ver. ¿Vos lo ves de esta manera? Bueno, hay un cambio de clima en estos meses. Yo creo que el gobierno algo percibió porque en enero de este año hubo un apuro en endeudarse, que de alguna manera creo que preanunciaba este clima de donde la tasa de interés en Estados Unidos iba a subir fuertemente. Pero creo que el gobierno de alguna manera cree o creyó que por el mero hecho de responder a los caprichos de los mercados, que por el hecho de ser el mejor alumno del neoliberalismo, iba a tener otra respuesta por parte del mercado y los inversores. Y lo cierto es que la respuesta está en las acciones, está en el nivel del dólar, está en la tasa de interés y está en la respuesta que han dado unánimemente desde calificadoras de riesgo, la revista Forbes, declaraciones de bancos de inversión como JP Morgan, que fue uno de los bancos que más lideró esta corrida. Así que bueno, creo que el mensaje ha sido claro. Pienso que el gobierno tiene que escuchar, tiene que cambiar el rumbo, porque si no cambia el rumbo, y me parece que de lo que surgió de la conferencia de prensa, seguimos profundizando. Pero hay margen, Alejandro, discúlpame, ¿hay margen ya para que el gobierno cambie de rumbo? Porque el presidente dice, no hay plan B. Bueno, siempre hay margen, lo que pasa es que hay ceguera, ¿no? Y hay una insistencia en un rumbo que está dando malos resultados. Obviamente implicaría un cambio de diagnóstico, un cambio de estrategia, al menos táctico, ¿no? Por un instinto primario de supervivencia, porque realmente es evidente por nuestra historia, por la experiencia de otros países, que aquellos países que intentan la vía del ajuste, la vía de cuando hay estos desequilibrios, seguir ajustando más la economía, este es un camino de recesión que profundiza los desequilibrios. A quienes nos están escuchando, seguramente los que tienen edad, recordarán el 2001, y yo no hablo del 2001 como alarmismo, digo, ¿recuerdan a Cavallo, que ahora está apareciendo mucho en los medios? Sí. ¿Recuerdan cuando hablaba del déficit cero? Cuando planteaba que había que reducir el gasto para reducir el déficit. Sí. Bueno, seguramente recordarán lo que pasó en el 2001, o sea, cada intento de recorte en los salarios, en las jubilaciones, en las pensiones, que todavía no lo han dicho, sin obra de infraestructura, ¿qué generó? Más recesión, menos recaudación impositiva, eso agravó el déficit y eso agravó el endeudamiento. Entonces, por eso, estas medidas son pan para hoy y hambre para mañana. Si verdaderamente no ponemos de pie a la Argentina productiva, si no revertimos esta apertura importadora, si no frenamos esta sangría de la fuga de capitales a través de medidas de administración del tipo de cambio, de verdad y de manera integral, no como manotazos de ahogado, realmente las consecuencias van a ser difíciles. Alejandro. Y no lo digo yo como Alejandro Vanoli, lo dice la historia argentina, lo dice la historia mundial, y lo dice incluso gente que está en las antípodas. Carlos Rodríguez, un economista ultraliberal, también lo dice a su manera, claro, con otro diagnóstico y con otras medidas de acción, pero digamos, cualquiera que haya vivido la Argentina sabe cómo termina un camino como este. Alejandro, Lorena Cerini te saluda aquí también en el piso de C5N. Preguntarte por este incremento del 40% en la tasa de interés, que fue, digamos, el salvataje que salió a hacer el gobierno, ¿de qué manera afecta? Y también por el tema del EVAX, que vence en el día martes.
Bueno, en primer lugar decir, imagínate que si el Banco Central a pocos días de plazo tiene que pagar el 40% de interés, imagínate lo que implica esto para la economía real y concreta de todos los días, para quien tiene un comercio, para quien tiene una empresa, para quien piensa sacar un crédito. Esto es altamente recesivo y aparte es muy angustiante. El gobierno estimuló el endeudamiento de las personas. Hay mucha gente que se ha endeudado en unidades de valor ajustables por la inflación, en préstamos hipotecarios y otros préstamos. Y hoy ve que no solamente recibe menos dólares por la devaluación para comprar su casa, para comprar su auto, sino que ve que el costo del crédito ha aumentado significativamente. Y esto en un contexto en donde la gente tiene miedo, tiene profundo miedo, tiene miedo por sus ahorros, tiene miedo por su trabajo. Entonces es fundamental revertir la confianza, pero la confianza no se revierte con conferencias de prensa, con imposturas, y no se restaura a través de políticas que terminan minando la capacidad de pago del país. Acá hay dudas de los inversores respecto a la capacidad de Argentina de poder pagar la deuda, de que la devaluación no se profundice. Entonces, la forma de dar confianza es generar políticas que aumenten la capacidad de pago del país. Y no hay otra cosa, y no hay otro remedio, no lo es la ingeniería financiera, no es los blindajes, no es los canjes, no es los ajustes, esto ya lo conocimos, sino es volver a privilegiar el trabajo, la producción y el crecimiento del país, y esto implica un cambio de 180 grados de política económica y no hay otra manera de resolverlo. Fernando Alonso está a nuestro lado. Alejandro también quiere consultarte algo. ¿Qué tal? Sí. REM, el relevamiento expectativa de mercado que hace el Banco Central, el último que se conoció la semana pasada, ya anticipaba crecimiento 0 para el segundo semestre y 0,7 para el tercer trimestre. ¿Te crees que alcanzan, llegan a crecimiento 0? ¿Te imaginas una economía todavía más fría? Y mirá, todo depende cuánto dure esta suba de tasas. La verdad que si la única medida de política es el ajuste y la suba de tasas, seguramente el estancamiento, que es lo que están previendo este relevamiento de estadísticas, se puede quedar corto y podemos ir a una zona de recesión en el segundo semestre. La verdad, las expectativas de mercado han sido muy benignas con el gobierno. Fíjate que en enero hablaban de una inflación en torno a 18%, cuando muchos decíamos que piso iba a ser 25%. Así que creo que todo el mundo está ajustando las expectativas porque está viendo de que va a ser muy difícil con un dólar alto, con una inflación creciente, con expectativas de devaluación y con estas tasas de interés, que verdaderamente pueda haber algún motor de crecimiento de la economía. Hasta ahora vos tenías, Fernando, dos motores que permitieron la recuperación en 2016. Una fue la obra pública, supuestamente la obra pública la van a reducir, y la otra fue el endeudamiento, y yo no me imagino a nadie que realmente con esta perspectiva de que en una semana subió 12 puntos la tasa de interés, realmente haya alguien que esté dispuesto a pensar en tomar un crédito para hacer una inversión productiva. Ahora, Alejandro, estamos endeudándonos con una moneda que no emitimos, que no controlamos y donde la mayoría de los acreedores no son argentinos. Esto preocupa también. Bueno, por supuesto, porque cada vez que llevamos a cabo esta estrategia, y realmente es una gran pena, ¿no?, por el país, porque en el gobierno anterior, con aciertos y errores, uno de sus grandes aciertos y logros fue el desendeudamiento, haber dejado que después de décadas la deuda dejara de ser un problema. Y nuevamente volvemos gratuitamente por esta estrategia que se ha seguido, que tiene que ver con la ideología, pero tiene que ver con los intereses permanentes de los funcionarios y del gobierno, en un sendero de endeudamiento que ha hecho que hoy la Argentina nuevamente esté en niveles de endeudamiento muy altos, con una dinámica explosiva de deuda, y como vos bien lo decías, o sea, no es solo
el nivel de la deuda, sino que es importante también la moneda. Ciertamente no emitimos dólares, y quiénes son los tenedores. No es lo mismo los países que se endeudan con inversores de su país, con inversores que tienen una mirada de más largo plazo, que hacerlo con estos inversores especulativos que hoy están viendo que el camino de la bicicleta financiera, que le fue tan redituable estos 2 años, hoy ya no lo es, y que entonces están desandando este pedaleo para fugar los capitales al exterior en momentos que, como decíamos antes, Estados Unidos está captando más fondos, está subiendo la tasa, y reiteradamente esto pasó en el año 80-81, esto pasó en el tequila del 94, esto pasó en el 2001, esto es cíclico. Sí. Cuando sube la tasa de interés en Estados Unidos, estos capitales se van. ¿Y cómo nos quedamos? Con la economía productiva destrozada, sin capacidad de pago y endeudados. Alejandro, te queremos agradecer muchísimo por este contacto, por tratar de ayudarnos a entender lo que sucede y lo que va a suceder en los próximos días y meses que nos vienen. También le agradecemos a Juan Cruz Clemente, que está allí en el móvil, así que un abrazo grande a los dos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bien, Fernando, tengo una pregunta, a ver si es así, si el Banco Central debe tener esa función, porque el 18 de octubre del 2016, Sturzenegger dice, la misión del Banco Central va a ser bajar la inflación o mantenerla. ¿Los bancos centrales tienen que tener esa función de bajar la inflación? Sí, de hecho, la primera responsabilidad del Banco Central es, en cualquier país, es el valor de la moneda. Y la inflación influye directamente sobre el valor de la moneda. Así que sí, ese es... En un banco central, en los términos del liberalismo económico del mundo, la primera y única función que tiene es la de cuidar la moneda. Ahora, en la última reforma que se hizo de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, introdujo que también tenía como responsabilidad cuidar el empleo y la producción. Y eso es lo que hoy se le reclama al Banco Central, que no está cumpliendo. Está cuidando supuestamente la moneda, porque tampoco lo logró con esta política, la inflación lo demuestra, y abandonó totalmente la responsabilidad que tiene de cuidar el empleo y la producción. Héctor, sé que es muy difícil, pero ¿qué consejito o qué tip se le puede dar a la gente común? A la que realmente está preocupada, más allá de esta suba del dólar, que hay mucha gente que no estará ahorrando el dólares, ni tendrá dólares tampoco, pero que lo va a ver cuando vaya al supermercado, cuando cargue nafta, cuando tenga que moverse. Más de lo que nos ajustamos creo que no se puede, pero aunque sea un tips para la gente que nos está mirando. Bueno, la situación es complicada porque los precios siguen aumentando por la quita de subsidios que se trasladan a las tarifas, a los precios. Ahora, las próximas facturaciones se va a ver reflejado el 26% en las facturas del agua potable en la ciudad de Buenos Aires y 25 partidos del conurbano bonaerense. Vamos a ver en la facturación próxima el aumento del gas, que todavía no se ha pagado, 32 al 40% del aumento del gas. Va a haber en agosto un nuevo aumento en la energía eléctrica. Va a haber en octubre de este año un nuevo aumento en el gas natural, que de acuerdo a lo previsto. Entonces, la gente, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, si quiere economizar un peso, pero con eso no va a resolver el problema de fondo, la pérdida del poder adquisitivo, pero defender algunos pesos. Bueno, yo les diría, traten de comprar en la medida de las posibilidades en los supermercados mayoristas. Bien. Porque ahí van a conseguir mejor precio que en los supermercados, que en los negocios, etcétera. Traten de ir en las ferias itinerantes que existen en la ciudad de Buenos Aires. Si tienen posibilidades, vayan al mercado central. Los que tienen posibilidades, traten de colocar en los artefactos, en los calefones, en sus casas, encendedores electrónicos automáticos, para no tener el piloto del gas encendida a las 24 horas, que el consumidor sepa que cada piloto consume promedio por día medio metro cúbico de gas. Si tiene 2, 3 artefactos, tiene ya entre 1 metro y 1,5 metros cúbico de gas que estaría gastando inútilmente, lo podría ahorrar. Y no solo que ahorrando el consumo de gas va a tener menor cantidad de menor facturación, sino que la facturación vendrá también porque
al reducir el consumo cambia de categoría y a veces por un metro cúbico pasa del R1 al R2 con un valor del metro cúbico menor. Entonces puede tener un gasto, una facturación bimestral muy importante. Ahorrar ahí también. Lo mismo con la energía eléctrica, con las lámparas LED, etcétera. Pero el esfuerzo principal lo tiene que hacer el gobierno. Yo tengo acá datos... Tenemos que cerrar, que en estos 2 años el esfuerzo del gobierno no lo hizo, porque el costo lo está pagando la clase media y los sectores bajos. Totalmente. Y yo le diría al ministro Duhovne, que habló de hacer economía, que comience él por reducir los gastos, que no utilice con fondos del Tesoro de la Nación las comidas que organiza en su domicilio de agasajo, por ejemplo, a la titular del Fondo Monetario Internacional, y que los vuelos que realiza en el interior del país trate de hacerlos con aviones de línea, no con taxis aéreos, que saben una cifra escandalosa que se pagan con fondos del Tesoro Nacional. Bien, estamos ya casi sin tiempo. Y Fernando, el lunes te vemos con el gato a las 8. Así es. Gracias, Gracias, Fernando. Bien, nosotros vamos...